Sección 6.3. La ecuación de Slutsky con dotaciones. Cuando varía el precio de un bien, se altera el valor de la dotación. Entonces el ingreso varía por dos razones. Uno es un efecto ingreso ordinario, que quiere decir que cuando aumenta el precio de un bien, disminuye mi poder de compra, y un efecto ingreso dotación, que va en el sentido contrario. Cuando aumenta el precio de un bien, aumenta el valor de mi dotación. La pregunta es, ¿cómo varía X1 cuando varía su precio cuando tenemos dotaciones? ¿Cómo cambia X1 de precios y dotaciones cuando cambia P1? Para eso utilizamos la ecuación de Slutsky con dotaciones. La derivada de X1 de precios y dotaciones cuando cambia P1 puede ser dividida como la derivada de X1, que depende de precios, y vamos a poner un ingreso que depende de los precios y de las dotaciones. Tenemos un ingreso que en verdad no está fijo, sino es función de la dotación y función de los precios con respecto a P1. Y esta se puede dividir entonces, esta derivada, entre la derivada de X1 con respecto a precios e ingreso con respecto a P1 más la derivada de X1 con respecto a precios e ingreso con respecto al ingreso por la derivada del ingreso, que depende de precios y dotaciones, con respecto a P1. Entonces, tenemos la parte que antes veíamos, que es como cambia X1 con respecto a precio e ingreso cuando cambia P1, y la nueva parte, que es que al cambiar el precio del bien 1, cambia mi ingreso, y al cambiar mi ingreso, cambia mi cantidad demandada de X1. Esta parte es la parte que nosotros ya conocemos, que se puede dividir en la derivada de X1 hicksiana con respecto a P1 menos la derivada de X1 con respecto al ingreso por X1. Toda esta parte es esta parte. Este es mi efecto sustitución. Este es el efecto ingreso ordinario, al que ya conocemos, y la derivada de X1 con respecto a M, de precios e ingresos, con respecto a M, y la derivada de M con respecto a P1. Recuerden que el ingreso, o M con respecto a P1, esta parte es igual a P1W1 más P2W2. Entonces la derivada de esto con respecto a P1 es W1. Y este es mi efecto ingreso dotación. La derivada de X1 con respecto a P1 es igual a la derivada de X1 hicksiana con respecto a P1, que es mi efecto sustitución, menos la derivada de X1 con respecto a M por X1, que es mi efecto ingreso ordinario, más la derivada de X1 con respecto a M por W1, que es mi efecto ingreso dotación. O lo podemos simplificar de esta forma. La derivada de X1 con respecto a P1 es igual a la derivada de X1 hicksiana con respecto a P1 más W1 menos X1 por la derivada de X1 con respecto al ingreso. Esta parte de aquí siempre es negativa, es mi efecto sustitución, y recuerden que siempre es negativo por la concavidad de la curva de indiferencia.
Esta parte de aquí depende, si es comprador, depende. Cuando es positiva, cuando W1 es mayor que X1, quiere decir que es vendedor. Y es negativa cuando X1 es mayor que W1, quiere decir que es comprador. Y esta parte de aquí, pues es positiva. Esta derivada es positiva si es un bien normal. Y esta derivada es negativa si es un bien inferior. El resultado final puede ser mayor o menor a 0, depende si es un bien normal o inferior, depende si es vendedor neto o comprador neto. Vamos a ver los diferentes casos. Si el bien es normal y el consumidor es comprador neto, entonces lo que tenemos es que la derivada de X1 con respecto a P1 es igual a la derivada de X1 hicksiana con respecto a P1, esta es negativa, ya la sabemos, siempre eso será, más W1 menos X1. Como él es un comprador neto, esta parte va a ser negativa por la derivada de X1 con respecto a M. Como es un bien normal, esta parte va a ser positiva. Y el resultado es un negativo más un negativo, y esto va a ser negativo. Gráficamente, nosotros tenemos X1, tenemos X2, y ojo, voy a hacer una restricción presupuestal. Voy a poner la dotación de este lado, de tal manera que tengamos que es un comprador neto de X1. Es comprador neto de X1. ¿Porque estamos preocupados por X1? No estamos preocupados por X1. Pero bueno, ponemos nuestra curva de indiferencia. De tal manera que es un comprador neto. Y aquí tengo mi dotación, W. Caray. De este lado voy a poner mi dotación para que sea un comprador neto. Porque esto es lo que tengo, W1 0, y esto es lo que consumo, X1 0. Y esto de aquí pues lo voy a quitar. No es nada, no le hagan caso. Entonces estamos en esta situación. Esta es mi canasta, W1 0, esta es mi dotación, esta es mi canasta de consumo óptima. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando aumenta P1, cuando es un comprador neto y además es el bien es normal. Aumenta P1 y ¿qué le va a pasar a mi restricción? Mi restricción, originalmente al aumentar P1, mi restricción aumentaba así. Pero ahora no va a aumentar así. Ahora, como tengo una dotación, mi restricción va a aumentar así. Tengo un incremento en P1, tengo este pivoteo, y mi nueva curva de indiferencia que va a tocar aquí. ¿Dónde está bien? Más o menos ahí. Esto va a ser U'. Y esta es X1'. Lo que puedo saber es que hay un incremento en el precio del bien 1
Y dado que el bien es normal y yo soy un comprador neto, yo tengo una reducción en la cantidad demandada de X1. Tengo un efecto total. Y el cual es negativo, implica una reducción en X1. Ahora sí, vamos a dividir cada una de las partes de mi identidad de Slutsky. Primero empiezo con el efecto sustitución. Cuando se incrementa el precio del bien, pero mantenemos fija la cantidad de utilidad que yo alcanzo, es estar haciendo este movimiento, este pivoteo sobre la curva de indiferencia U0. O lo que podemos hacer es cambiar esto y luego yo compenso a los nuevos precios, a los precios verdes, para alcanzar la curva de indiferencia U0. Cualquiera de estas dos funciona. Vamos a poner pues la compensación de Hicks. Compenso en Hicks me lleva a este punto. Este punto de aquí es X1 Hicksiana. Y el movimiento de aquí a aquí es mi efecto sustitución, el cual acuérdense que es negativo porque por la concavidad, por la convexidad, perdón, de las curvas de indiferencia. Entonces el movimiento de aquí a aquí es mi efecto sustitución de Hicks. Ahora viene lo interesante, es cómo vamos a localizar, a dividir el efecto ingreso-dotación y el efecto ingreso ordinario. Empiezo por el efecto ingreso ordinario. El efecto ingreso ordinario es, yo voy a estar aquí y le voy a decir, ¿sabes qué? Te engañé, no te voy a compensar por nada. Pero en vez de pasar a este punto original, voy a compensar, voy a quitarle compensación de más como si no tuviera dotación. Y eso sería llegar a este punto, hasta el punto de intercepto aquí, a los mismos precios verdes, pero surgiendo desde el intercepto con X2, no desde la dotación. Sería como si le quitara todo el ingreso, pero sin la existencia de una dotación. Como si no tuviera nada de X1. Y si no tuviera nada de X1, pues entonces la descompensación regresaría hasta este punto. Y si estamos en ese punto, a una descompensación, digamos, le quitamos la compensación, pero adicional, como si no tuviera dotación, que sería, no tuviera nada de X1, que tendría puro X2, no tiene nada de X1, entonces sería nada más esta línea. Y esta nos llevaría a este punto de tangencia. Voy a llamar W'. Tengo este punto de tangencia aquí. Entonces, este punto de tangencia aquí le voy a llamar X1 W'. Y es el movimiento que voy a hacer de este punto de tangencia a este punto de tangencia. Es decir, de aquí a aquí. Este es mi efecto ingreso ordinario, el cual es negativo, recuerden, porque el bien es un bien normal y al reducir mi posibilidad de consumo, mi poder de compra, pues yo consumo menos de todo. Yo me siento más pobre y consumo menos de todo, incluyendo X1. Entonces mi efecto ingreso ordinario es negativo. Para finalizar, el efecto ingreso dotación es, ok, esto es un ingreso si yo no tuviera nada de X1, si X1 fuera 0. Pero sí tengo cierta proporción de X1. Entonces regreso a mi punto final, que es teniendo una dotación de X1. Con esta dotación de X1 me permite comprar todas estas unidades de X1 más. Entonces el movimiento final
de aquí a aquí me lleva de este punto a este punto. Regresa de aquí a aquí. Este es mi efecto ingreso dotación, el cual es positivo, ojo, porque al incrementarse el precio del bien aumenta el valor de mi dotación y yo tengo más dinero. Y el efecto final es pues de aquí a aquí. El efecto total es este, como ya habíamos visto, es el efecto total.